Londres, 1959. En las calles transitan decenas de transeúntes en una gris tarde londinense. Un joven volvía de una ardua jornada laboral en el rubro de la hojalatería. Este joven era un aficionado del emergente estilo americano rock and roll desde hacía unos años, cuando escuchó por primera vez a Elvis Presley. Este chico fue expulsado del colegio y desde entonces tuvo que trabajar para poder mantener su pasatiempo de ser músico y alimentar sus sueños de convertirse algún día en miembro de una gran banda de rock. Al otro lado de la calle transita otro joven. Este cargaba un bajo casero en su espalda. El hojalatero lo divisa y decide abordarlo para hacerle una propuesta arriesgada, pero no tenía nada que perder. Cruza la calle, lo saluda y le pregunta su nombre. El bajista le dice: "Me llamo John Entwistle". El hojalatero le dice: "Mucho gusto, John. Yo me llamo Roger Daltrey y tengo una banda de rock llamada The Detours. ¿Te gustaría unirte a este proyecto?". John se sorprendió por la inesperada propuesta, sabiendo que era la oportunidad que él también andaba buscando. Entonces acepta unirse. Poco después se le ocurrió a John para el rol de guitarrista a un amigo suyo y se lo sugiere a Roger. Lo invitan a audicionar. Este guitarrista también iba a la misma escuela que ellos. Después de oírlo, se convencen. Lo invitan formalmente y este también acepta. El nombre de este joven caballero era Pete Townshend. El resto de la formación se completaría inicialmente de Colin Dawson en voz y Doug Sandom en batería. La banda se llamó inicialmente The Detours, pero luego de un tiempo salen de la banda Dawson y Sandom. En su lugar le reemplaza como vocalista Roger Daltrey, que antes tocaba la guitarra. Pete Townshend pasa a ser el único guitarrista de la banda. John estaba siempre en el bajo y en batería incorporan al legendario Keith Moon. De allí en adelante pasan a llamarse The Who. Y el resto, sencillamente, es historia. Este es un cuento de energía, destrucción, discos legendarios, giras internacionales, premios y distinciones, muchísimo descontrol y rebeldía, alcohol, drogas, sobredosis y muertes. Esta es la vertiginosa historia de la legendaria banda The Who. Bienvenidos a su cuento. Partiendo desde los orígenes individuales de estos cuatro, nos situamos en Londres y sus suburbios llamados Shepherd's Bush y Acton. Estos chicos tuvieron infancias normales dentro de todo. Roger Daltrey, cuya madre, a quien llamaré Doña Daltrey, había sido advertida por los médicos que no podría embarazarse por problemas que padecía en uno de sus riñones, pero Doña Daltrey era una mujer sobrenatural y sorprendió hasta al último médico al traer al mundo, en pleno ataque aéreo en la Segunda Guerra Mundial, a uno de los cantantes más enérgicos y prodigiosos del rock británico, quien creció influenciado por el mítico Elvis Presley. Este niño era el propio Roger Daltrey. A partir de allí tuvo una infancia normal, era un chico muy inteligente en la escuela y era uno de los mejores alumnos y mentes pensantes que tenía aquel colegio. Luego ya en su adolescencia todo cambió para él, ya que descubrió el rock and roll norteamericano y su rebeldía comenzó. Esta situación Townshend lo describió en su autobiografía diciendo: "Se trataba simplemente de rock and roll. Era obvio que para un joven tan inteligente como Roger no había futuro en el conformismo". Y ese fue el comienzo de su despertar. Por otro lado, el propio Pete Townshend, el genio de la guitarra, hijo de un gran músico de jazz londinense, había sentido el llamado del deber y notó que su alma despertó cuando asistió con su padre a un concierto que dio Bill Haley y sus Cometas en Londres cuando él era un niño. Se dio cuenta que eso era lo que él quería para sí mismo y a eso se quería dedicar. Poco tiempo después su abuela le regala su primera guitarra acústica o criolla y desde allí sería un amor eterno entre Pete y sus guitarras. Luego, su primera experiencia en el mundo de la música la vive cuando integra una banda de Dixieland llamada Los Confederados, The Confederates, en donde conoce a John Entwistle, cuyos padres se habían divorciado cuando él era un niño pequeño y fue destinado a vivir y criarse con sus abuelos, lo que hizo que tuviera una infancia muy solitaria y reservada, desarrollando así una personalidad muy fría, distante y de pocas emociones. No tenía amigos siendo niño. En toda esta soledad encontró refugio en los instrumentos musicales. Comenzó tocando el piano, luego pasó a la trompeta y a la trompa o corno francés. Luego conoce a Pete Townshend en la escuela y más aún cuando ambos integran The Confederates, una banda inicialmente de jazz que poco después se decidió por el rubro del Dixieland. En esta banda
Pete tocaba el banjo y John tocaba la trompa o corno francés. Posteriormente pasaría a aprender a tocar el bajo, inclusive construyó su propio bajo casero, y cuando Roger Daltrey lo invitó a formar parte de The Detours, John aceptó ocupar el puesto de bajista, y sabia decisión fue esta, ya que John Entwistle se convirtió con los años en uno de los mejores bajistas de todos los tiempos, alabado por los grandes músicos en la propia historia del rock. Construyó su propio bajo en casa y logró crear un gran estilo propio. Muchos lo consideran el rey del bajo, ya que él significó para este instrumento lo que Jimi Hendrix significó para la guitarra eléctrica. Roger era consciente de la gran reputación que ya tenía John como un artista multiinstrumentista y sabía que John podría aprender a tocar cualquier instrumento que se le ponga enfrente. John aceptó la oferta de Roger, ya que The Confederates se estaba desarmando y pasando un momento de muchos desacuerdos sobre el rumbo artístico del grupo. Ya una vez en el grupo, poco después, John sugiere el nombre de su gran amigo guitarrista que estuvo con él en The Confederates, quien fue Pete Townshend. Este fue otro tremendo acierto, esta vez por parte de John. Es aquí donde se reestructura la banda y Roger pasa de la guitarra a ser cantante y tocar armónica y panderetas. Pete pasa a ser el único guitarrista y John, por supuesto, al bajo. Y faltaba el último integrante, encontrar un baterista que esté a la altura de estos buenos músicos. Y lo encontraron. El último ingrediente de esta mega banda fue el mítico Keith Moon, baterista prodigio, místico y enérgico, uno de los personajes más icónicos y salvajes en la historia del rock. Fue carismático y demente a la vez, un tipo que cambió al rock con sus actitudes, ocurrencias y su propio estilo de vida, cuyo sello característico, musicalmente hablando, era la destrucción de su batería en casi cada show para aportar más espectacularidad a la reputación de la banda y sus presentaciones. Fue Pete Townshend, en realidad, quien un poco por frustración y un poco por accidente, destruyó una guitarra en uno de los primeros shows de la banda que se llevó a cabo en el legendario Marquee Club de Londres. Y el público malentendió esto creyendo que fue a propósito, y lo aplaudieron como reconociendo esa energía explosiva que acababan de presenciar. Pete siempre dijo que lo hizo en un arrebato de furia y frustración en contra de su instrumento y el pobre sonido de los amplificadores de la época, pero luego en los siguientes shows el público esperaba la misma actitud de Pete, pero Pete ya no quería destruir su guitarra. Todavía no tenían mucho dinero para darse esos lujos, y entonces Keith, sin importarle ese pequeño detalle monetario, comenzó a destruir su batería para generar la emoción en el público. También se le reconoce mucho por ser uno de los primeros bateristas showman y enérgicos que tuvo el rock and roll, en lugar de ser el típico baterista estático que tenían todas las bandas de aquella época. Los bateristas aún no tenían un rol muy reconocido en el género. Él fue quizás de los primeros en ganarse ese reconocimiento mundial y darle ese brillo propio a la batería. Su particular técnica, centrada en la rapidez al tocar salvajemente los platillos, con marcados redobles en los tambores, manejando con ambas piernas el bombo, también tenía una destreza física para moverse mucho, con mucha soltura mientras tocaba, transmitiendo una energía potente al público durante todo un show. También cantaba los coros y armonizaciones, todo esto mientras generaba un sonido con su batería tan poderosa y ruidosa como nunca antes se había visto hasta este punto de la historia del rock. Eso lo hizo ser considerado, junto a John Bonham de Led Zeppelin, un gran amigo suyo también, como dos de los mejores bateristas en la historia del rock. Curiosamente fue Keith Moon quien le sugirió a John Bonham y a la banda Led Zeppelin que utilizaran ese nombre. Eso ya lo había contado previamente en el cuento de Led Zeppelin. De niño era considerado hiperactivo y con una gran imaginación. Fue atacado y criticado miles de veces por sus profesores y directores del colegio, por lo que decidió abandonar la escuela en su adolescencia. A los 14 años, sus padres le compran su primera batería y toma clases con un reconocido baterista londinense de la época que se llamaba Carlo Little, quien le enseñó no solo todo sobre el instrumento y su ejecución, sino que también le enseñó a aprovechar esa hiperactividad que él tenía para ejecutar la batería de una forma diferente, más salvaje, más ruidosa, más llamativa, lo que le daba un brillo propio
al instrumento y a él, en lugar de tocarlo de manera estándar, como todos los demás bateristas del mundo en aquella época. Pasó por varias bandas antes de llegar a The Who. Estas eran llamadas Sea Cadet Corps, The Escorts y The Beachcombers. El Loco Moon tuvo sus mayores inspiraciones en el jazz, en bateristas como Gene Krupa y Sonny Rollins. Se encontró con The Who a sus 17 años de edad, banda para la cual se ganó su puesto en una audición en abril de 1964, días antes nada más de que la banda entrara a estudios por primera vez para una grabación, en donde al escucharlo tocar con tanta fuerza no dudaron un segundo en seleccionarlo. Para marcar la diferencia de los demás grupos que existían ya en la escena musical del rock británico, The Who desarrolló comportamientos destructivos sobre el escenario. Como había mencionado, nació por accidente, pero con el tiempo y a medida que mejoraba la fortuna y la suerte del grupo, lo adoptaron como algo permanente, ya que notaron que el público enloquecía con ese pequeño lapso de ira y eran vistos luego ya como una fuerza rebelde en contra del sistema y del establishment por este comportamiento y también por las letras que comenzaba a crear Pete Townshend. No era usual tener canciones rebeldes, antisistemas y letras así de reflexivas. Esto de destruir instrumentos a lo largo de la historia fue copiado de ellos e imitado por otras bandas y artistas, y tanto Pete Townshend como Keith Moon destruían sus instrumentos al terminar la última canción de los shows. Incluso Keith Moon llevó este comportamiento al extremo. A modo de anécdota, cuento un poco del alcance de la locura de este señor. Unas cuantas veces utilizó explosivos, sí, dinamita, en sus bombos, detonados por él mismo, lo que varias veces lastimó a Keith y a algunos de sus compañeros de banda, como el caso de Pete Townshend, quien a raíz de esto y de una fuerte explosión una vez padeció sordera parcial y con el tiempo desarrolló un problema auditivo por culpa de estas explosiones. Este comportamiento, aparte de la buena música que hacían, fue lo que hizo que se ganaran bastante espacio en la prensa, lo que los convirtió rápidamente en una auténtica sensación junto a los emergentes Beatles y Rolling Stones, dos bandas que ya estaban siendo también una fiebre en todo el mundo. La prensa los denominó en aquel entonces como el triunvirato de oro del rock británico, la santísima trinidad del rock inglés. Pero volviendo un poco al tramo histórico de este relato, la banda se cambió de nombre antes de la fama, en sus inicios. Primero habían pasado de llamarse The Detours a The Who. El cambio de nombre se dio porque se dieron cuenta de que ya existía otra banda que se llamaba así. Luego un compañero de Townshend, llamado Richard Barnes, sugiere el nombre de The Who, el cual fue seleccionado. Luego brevemente pasaron a llamarse The High Numbers y adoptaron un estilo de vestir estilo mod. Sacan su primer sencillo, llamado I'm the Face, Suit Suit, el cual fue un fracaso comercial, estrepitoso, pero fue el comienzo. Luego cambian de manager y vuelven al nombre de The Who, como también al estilo anterior bien explosivo y con el que se hicieron conocidos en Londres. En este punto surgen conflictos por la actitud violenta de Roger, quien estaba acostumbrado a solucionar todos los problemas que tenía a golpes. Y la gota que colmó el vaso fue una golpiza que le propinó a Keith Moon porque se enteró que Keith le había dado drogas a John y a Pete. O sea que Keith Moon fue el responsable de que John Entwistle y Pete Townshend hayan conocido las drogas, algo que con el tiempo perjudicaría la vida de ambos. Roger sintió que esto apeligraba el futuro de la banda y esto desató su ira. Lo expulsaron de la banda tras este incidente, pero una semana después, tras las disculpas correspondientes, aceptan su reincorporación a prueba. Luego de esto, Roger se volvería más tranquilo por un tiempo, ya que luego también tendría varias riñas que llegaron a golpes con Pete Townshend. La banda invirtió en la compra de los potentes e innovadores amplificadores Marshall, que les proveyó de ese sonido escandalosamente fuerte que estaban buscando para sus conciertos. Luego de esto, en 1965, firman contrato con Decca Records y esta compañía los junta con el productor de la banda The Kinks, llamado Shel Talmy, con quien produjeron sus primeros grandes éxitos y su álbum debut llamado My Generation.
Los hits más grandes fueron I Can't Explain, Anyway, Anyhow, Anywhere y My Generation. Todo esto en medio de fervientes shows en donde el comportamiento destructivo hacia los instrumentos seguía fuerte, ya que comenzaban a ganar dinero y ellos vivían como si no hubiera mañana. También Roger comenzó a adoptar su característico movimiento de girar con fuerza el cable del micrófono, revolearlo, un movimiento bien simple pero que fue copiado también por varios artistas con el tiempo. Para el año 1966 lanzan otros conocidos sencillos llamados Substitute, Happy Jack y Pictures of Lily, todo en diferentes trabajos. Se le comenzaba a abrir las puertas a la banda hacia los Estados Unidos, país que también ya estaba viviendo la invasión británica, ya que los Beatles, The Rolling Stones, The Kinks y otras bandas ya comenzaban a llegar con fuerza a los Estados Unidos para sus primeras presentaciones. Y entre medio de toda esta fiebre británica es que también logró llegar The Who. En ese mismo año sacan el disco llamado A Quick One, cuya canción homónima es considerada una mini ópera, un concepto que luego Pete trabajaría a fondo en varios discos. En Estados Unidos se conoció este disco como Happy Jack, que los llevan a hacerse famosos en Estados Unidos. Y fue así que The Who desembarcó al año siguiente por primera vez en tierras norteamericanas para su primera gira por el país. Y uno de esos shows fue nada más y nada menos que el legendario festival musical Monterey Pop Festival, que contó con la participación de otras grandísimas leyendas del rock, como también de otros géneros musicales. Todas estas giras y viajes de aquí en adelante estaban marcadas por el descontrol y la personificación del famoso eslogan sexo, drogas y rock and roll, en especial para Keith Moon, quien desde los primeros viajes se volvió incontenible por sus compañeros y acompañantes y cometía todo tipo de locuras en cualquier ciudad nueva a la que llegaban. Después de esto, tuvieron otros shows por Estados Unidos y es conocida la anécdota de que en el cumpleaños de Keith Moon, en un hotel de la cadena Holiday Inn, Keith detonó una gran carga de dinamita destruyendo un baño del hotel. Y no satisfecho con esto, se subió a un coche Cadillac y manejó el coche hacia la piscina del hotel, arrojando dentro del agua al coche con él adentro, a las aguas de la piscina. El dueño solo quería que paguen por los daños que provocó Keith y también se les prohibió de por vida la entrada a cualquier hotel de la cadena Holiday Inn. Moon estaba bajo influencia de las drogas cuando realizaba este tipo de incidentes. Luego de esto, la banda publica un álbum poco llamativo en su carrera, como lo fue el disco de Who Sell Out, que de igual manera contaba ya con ciertos adelantos de cómo serían los siguientes trabajos de la banda. Contó con el sencillo I Can See for Miles y otras destacadas fueron Tattoo y Mary Ann with the Shaky Hand. El concepto de este álbum era la emulación de la programación de una radio pirata que en realidad existió en Londres, llamada Radio London. El movimiento mod, cuyos seguidores eran grandes fans de The Who, se estaba comenzando a extinguir de a poquito. Esto hizo que Pete Townshend, quien fue siempre el compositor de la banda, tanto de las letras como del ritmo, comenzó a desarrollar lo que muchos consideran su obra maestra. Se tomó unos años en finalizarla, pero Pete marcó un hito. Compuso el primer disco completo de ópera rock de la historia. Un nuevo subgénero nacía de la mano de Pete Townshend. Este disco se llamó Tommy y fue lanzado en 1969. Este disco lo cambió absolutamente todo para muchas bandas que se inspiraron de ella. Una gran banda que se inspiró de este álbum, por ejemplo, fue Queen. Este material contó con muchísima alabanza de la prensa y de sus colegas artistas y tuvo excelentes ventas. El propio John Entwistle fue el que dijo una vez que a partir de las ventas de Tommy fue que la banda realmente comenzó a ver el dinero y a vivir bien. La historia que cuenta este disco en su totalidad es la historia de Tommy, un niño que queda sordo, ciego y mudo a raíz del borrado de memoria que le hacen tras haber presenciado el asesinato de su padre a manos del amante de la madre de Tommy,
Algo un poco confuso cuando lo digo de esta forma, pero que si se ponen a escuchar el disco entero y en orden, van a entender muy bien el concepto de esta obra, que cuenta muchas cosas y muchos más detalles que estos que expliqué. Este disco fue tocado en su totalidad en la gira de 1969 de la banda, el cual incluyó conciertos en el Coliseo de Londres, como también en la prestigiosa Casa Metropolitana de Ópera de Nueva York. Y luego de unos 5 años se haría una película inspirada en la historia que cuenta el álbum. En esta película aparece Roger Daltrey como parte del elenco. También en 1993 de este disco se inspira un musical de Broadway, el cual fue bastante asesorado por Pete Townshend. Luego de que el mundo había sido testigo del Sgt. Pepper de los Beatles, el álbum Tommy redirigió la atención del mundo del rock hacia un nuevo terreno musical, que se denominó como rock neoclásico. Todo comenzaba a cambiar. También en el año 1969 participaron del legendario Festival de Woodstock, en el cual interpretaron el disco Tommy en su totalidad, lo que aumentó la popularidad de este trabajo en Estados Unidos. Tommy contaba con canciones como It's a Boy, 1921, Pinball Wizard, Amazing Journey, entre otros. Este disco tuvo muchas canciones, ya que como dije, era un álbum conceptual y de ópera rock. Este disco debe ser escuchado en orden para entender la historia que la banda deseó contar en ella, la historia de Tommy. A diferencia de trabajos anteriores, este disco estuvo compuesto no solo por Townshend, sino que contó con la activa participación creativa de Daltrey y de Entwistle en muchas de las canciones. Siguiendo el éxito de Tommy, se edita el primer disco en vivo de la banda, que fue Live at Leeds, y que fue lanzado en 1970. Es considerado por muchos seguidores y especialistas del rock y varias reconocidas figuras y leyendas del género como el mejor disco en vivo en la historia del rock and roll. A mí en lo personal es un disco que me fascina, pero creo que hay mejores discos en vivo en la historia del rock and roll. Pero es cuestión de gustos. Por supuesto, no vamos a estar de acuerdo en todo. Pero está claro que es un super discazo que merece ser escuchado y apreciado en su totalidad. Los 4 super músicos tocando quizás su mejor show. Y en ese mismo año también participan en otro de los grandes festivales en la historia del rock, que fue el Festival de la Isla White de 1970. Esta presentación también se grabaría tanto en audio como en video y se lanzarían muchos años después, tanto la versión en disco como la versión DVD. Luego de estos proyectos en vivo, vuelve la duda de cuál sería el próximo álbum de estudio de la banda. ¿Qué podrían hacer después del éxito arrasante de Tommy? Y fue aquí que Pete Townshend hizo su mejor esfuerzo por componer algo nuevo, pero con las mismas intenciones que tenía con Tommy, pero le costaba mucho no ser repetitivo en el concepto del disco anterior. Intentó componer lo mejor que pudo, se hicieron arreglos sobre dónde debía grabarse, se invirtió mucho dinero y hasta tenían pensado hacer un documental sobre este nuevo álbum y su proceso de grabación. Pero al final los integrantes de la banda no entendían la obra que supuso este nuevo proyecto ambicioso de Pete y lo que él quería transmitir en el guión, que para los músicos no tenía sentido, era muy incoherente. Este proyecto se llamó Lifehouse, que intentaba ser una suerte de ópera rock futurista. Un álbum muy complejo y difícil de entender su concepto. Las demoras y los contratiempos también estaban presentes, y como se demoró demasiado tiempo y no se había logrado mucho avance, decidieron posponer esta ambiciosa obra y pasaron a diseñar un disco más posible de realizar. Esto provocó un efecto negativo en Townshend, quien comenzaba a ahogar estas frustraciones artísticas cada vez más en el alcohol y las drogas. Aunque fue así también como reciclaron el contenido que ya tenían con Lifehouse y compusieron en pocos meses las canciones para el verdadero siguiente disco, que fue Who's Next. Este grandísimo disco es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos del rock, por varias razones, como las buenas canciones que tiene, los ritmos, lo grandiosa que es su portada para la época, las letras, o la incorporación también de nuevos instrumentos, entre tantos otros motivos. Fue lanzada en 1971 y contó con hits trascendentales de la banda, como Baba O'Riley, cuyo nombre Pete eligió inspirado en la mezcla de los nombres del gurú Meher Baba, quien era un autor a quien Pete leía mucho, y el músico Terry Riley.
Este disco fue de los primeros discos de rock en utilizar el nuevo instrumento de la época, que estaba de moda, que fue el sintetizador. También tenía otros hits de la banda, como la gran balada Behind Blue Eyes y Won't Get Full Again, y otras buenas canciones también como Bargain y The Song Is Over. Estas dos últimas fueron recicladas del proyecto Lifehouse, que no prosperó. Debo mencionar también que antes de que se lanzara este disco, John Entwistle lanzó su primer álbum solista, llamado Smash Your Head Against the Wall. Todo esto sin separarse de la banda, por supuesto, pero era el primero de los integrantes en hacer esto, algo que con los años los cuatro músicos publicarían varios discos solistas y trabajos en solitario, en paralelo al trabajo con la banda. 2 años después del gran éxito de Who's Next y la gira internacional que conllevó este disco, la banda nuevamente compone material nuevo, y no cualquier material, sino otro nuevo proyecto casi tan ambicioso como fue el álbum Tommy. Esta vez el disco también sería una ópera rock, y esta vez trataría sobre un joven mod llamado Jimmy. Y este chico tiene un problema de identidad, tiene 4 personalidades, en el cual cada una de las personalidades representa a un miembro de la banda. Es por causa de esto que este precioso trabajo lleva el nombre de Quadrophenia. Quadrophenia trataba, aparte de este problema de identidad de Jimmy, sobre otras cosas, sobre, por ejemplo, la relación que tenía Jimmy con sus padres, su exnovia, sus amigos, y también sobre los conflictos vividos entre rockers y mods al comienzo de los 60s en Inglaterra. Este disco tenía en ella canciones como 515, Love Reign Over Me, I've Had Enough y The Real Me. Quadrophenia es catalogado como otro de los grandes discos de la banda, y reconocen que algunas canciones tienen las composiciones más sinceras quizás de Townshend en su carrera, ya que tenía letras muy introspectivas y reflexivas sobre su propia vida. Fue muy aplaudida y bien recibida en todo el mundo, tuvo buenas ventas y por supuesto, como con cada disco, la banda emprendía una nueva gira, siempre marcado por el preocupante y caótico descontrol que generaba Keith Moon en cada ciudad y país al que llegaba con sus compañeros. En pocas palabras, un absoluto loco. Para el año 1974 las cosas se comenzarían a complicar para esta gloriosa banda, ya que Pete Townshend también comenzaba a padecer de alcoholismo y abuso de drogas, y ya no era solo el lunático Moon el único dolor de cabeza que tenían. En medio de estos problemas, John Entwistle, en nombre de la banda, se encargó de recopilar rarezas y canciones descartadas de la banda que fueron grabadas, todo para armar un disco compilatorio que se llamó Odds and Sods, que fue bastante bien recibido y hasta inclusive llegó a estar en los rankings de Reino Unido y Estados Unidos dentro del top 10 y el top 20 respectivamente. Townshend seguía con sus problemas personales y en medio de esto se deciden a grabar el siguiente álbum. La banda no paraba. Este álbum tendría un tono bastante más apagado y hasta depresivo quizás, en comparación a los grandes trabajos anteriores. Todo esto reflejado en el estado de ánimo con el que vivía Pete Townshend en todos estos años, con sus crisis nerviosas, alcoholismo y abuso de sustancias nocivas. Este nuevo álbum se llamó The Who by Numbers. Los sencillos de este trabajo fueron las canciones Sleep Kid y Squeeze Box. Fue un disco que alcanzó buenas posiciones en rankings debido al renombre de la banda que ya tenía y nada más, pero que no estaba tan a la altura de los trabajos anteriores. Luego de esto, Townshend es diagnosticado con tinnitus, que es básicamente un problema auditivo poco común, pero que creen que se debió a una exposición por muchos años a sonidos muy fuertes, como los ruidosos shows de la banda, escuchar música a todo volumen con audífonos, y también aquel incidente que relaté en el cual Keith Moon detonó dinamita desde su batería que afectó el oído de Townshend, quien estaba a escasos metros de la fuerte explosión, y desde entonces comenzó a deteriorar su audición. Este problema hace que Pete se retire de la banda por 1 año y medio para buscar tratamiento y descansar sus oídos. Igual, entre medio de este descanso, colabora con un amigo suyo, bajista de la banda The Faces, otra gran banda británica. Este bajista se llamó Ronnie Lane, con quien grabó el disco llamado Rough Mix.
Es también durante este descanso de Townshend que comienza en el mundo la fiebre del punk rock, subgénero que justamente nació inspirándose fuertemente en The Who y otras bandas. Luego de esto, se da cuenta que había mejorado su condición auditiva y decide volver con The Who. Así que vuelven a trabajar para el año 1978 y se juntan para grabar un nuevo gran disco de la banda, llamado Who Are You? Un disco que justamente buscaba mezclar los sonidos de moda en el rock como lo eran el rock progresivo y el punk rock, pero también añadiendo fuertemente sintetizadores e instrumentos de orquesta. Toda esta fusión salió muy pero muy bien. Algunas canciones de este disco también fueron material reciclado de aquel frustrado proyecto Lifehouse. Ya en este proyecto era evidente el mal estado en el que vivía y se encontraba Keith Moon. Habían pasado casi 3 años separados los integrantes de la banda, en medio del descanso de Townshend y el descanso de la propia banda, y todos se concentraron en proyectos en solitario en ese interín, pero la vida personal de Moon era un absoluto desastre. A pesar de que vivía casado y con hijos en Los Ángeles, tuvo varias parejas en su vida y varios hijos. De todas formas, se hundía cada vez más en el alcoholismo y en las drogas. Apenas había pasado los 32 años de edad, pero cada día que pasaba se lo veía más demacrado, más deteriorado física y mentalmente. Tuvo muchos inconvenientes para grabar este disco, ya que llegó demorado varias semanas a Inglaterra, y cuando llegó había perdido bastante sus dotes de baterista por falta de práctica y por haber llegado ebrio a varias sesiones de grabación. Este disco contó con canciones como Who Are You?, que fue su más conocido hit, que inclusive luego fue utilizado por películas y series como banda sonora. Luego también estaban las canciones 905, Trick of the Light, Had Enough, entre otros. 3 canciones de este trabajo fueron compuestas por John Entwistle. Este disco tuvo grandes ventas y muchísima repercusión, en gran parte gracias al éxito del sencillo Who Are You? Es en esta época que también la banda lanza su documental sobre su historia, llamada The Kids Are Alright. Lamentablemente, meses después, específicamente el 7 de septiembre de ese año, se extingue por siempre la vida de Keith Moon. Su corazón no resistió una sobredosis de pastillas que se tomó y que fue la gota que colmó el vaso en su cuerpo, tras una vida sin darle tregua y de vivir descontroladamente con el abuso de alcohol y drogas. Estas pastillas se las había recetado un médico como tratamiento experimental para superar su alcoholismo, pero Keith se excedió en su medicación aquel 7 de septiembre y se tomó casi 2 puñados llenos de pastillas en diversos momentos del día y se acostó a dormir 2 veces. La segunda vez ya no despertó más. Su corazón se había detenido. Su estrella ya había dejado de brillar. Keith había muerto. Y de ahí en adelante pasaba a acrecentar su leyenda personal. Era el fin de una turbulenta y descarriada vida por parte de Keith Moon. Luego de este fuerte golpe para la banda, se plantearon si valía la pena seguir con la banda y este proyecto, ya que Keith a estas alturas era ya considerado un dios de la batería y una verdadera eminencia, y era absolutamente irreemplazable. La muerte de Keith Moon había asustado bastante a Pete Townshend, ya que él también vivía desde hacía años con un estilo de vida similar al suyo, y le asustó ver que esto también podría ocurrirle a él si no revertía su situación personal. Entonces decide acudir a un doctor que había sido recomendación de su propio amigo Eric Clapton, quien también tuvo problemas de adicción a las drogas, específicamente la heroína. Entonces Pete va junto a este doctor y logra con el tiempo desintoxicarse y rehabilitarse, dejando atrás su adicción al alcohol y las drogas. Aunque otro que también preocupaba era John Entwistle, quien, muy callado, también consumía cocaína y no se sabía hasta cuándo podría seguir trabajando bien sin perjudicar a la banda, como lo había hecho en todos esos años, ya que nunca tuvieron problemas profesionales con él. Era un súper profesional. Tras la muerte de Keith y tras un descanso de la banda, decidieron colocar en el puesto de batería a Kenny Jones, baterista de la banda amiga The Faces, y con él graban los 2 últimos discos de estudio de la banda. Por el momento, en 1981 lanzan el disco llamado Face Dances, el cual tenía canciones como You Better You Bet, cuyo videoclip fue seleccionado para ser uno de los primeros clips
en ser mostrados en el nuevo canal de televisión MTV. Luego también estaban las canciones Don't Let Go the Coat, How Can You Do It Alone, entre otros. Luego vino el álbum It's Hard en 1982, el cual fue el último con John Entwistle en el bajo y con el baterista de The Faces. Este álbum fue controversial ya que Townshend decía que este álbum surgió como crítica a la situación política tensa que se vivía en el Reino Unido en la época, mientras que Roger Daltrey luego con el tiempo confesó que era un producto meramente de la obligación contractual que tenía la banda con su disquera de crear un disco nuevo y crear contenido nuevo. Las destacadas de este trabajo fueron las canciones Athena, It's Hard y Eminence Front. Tras este último disco, The Who anunció que era el fin de la banda y que habría una gira internacional de despedida. Luego de esta gira, Townshend, obligado aún contractualmente con el sello discográfico Warner Bros. Records, intentó componer material nuevo, pero tras un año de intentarlo sin éxito y sentir que ya lo había dado todo, decide anunciar oficialmente su retiro de la banda en 1983. Pero no se asusten, la historia sigue. Luego Townshend crearía varios discos en solitario e incluso contó con la colaboración de sus ex compañeros Roger y John en varios de ellos. Luego de esto viene la etapa de los largos descansos y de las reuniones ocasionales. La banda vuelve a reunirse para participar del hito histórico que significó el festival mundial que fue el Live Aid en Wembley, donde tocaron 4 canciones. Luego de 4 años, en 1989, se embarcan en una gira conmemorativa del documental The Kids Are Alright, cuyo repertorio era básicamente el disco Tommy, y que contó con muchos artistas invitados de renombre, como el caso de Elton John, Phil Collins, Billy Idol, Patti LaBelle y Steve Winwood, de la banda Traffic. En 1990 son incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En los años siguientes, cada uno sigue creando materiales para sus respectivas carreras solistas y se vuelven a reunir para el concierto de celebración por los 50 años de edad de Roger. Luego, en 1997, volvieron a salir de gira juntos por el aniversario del disco Quadrophenia, aunque igualmente los tres seguían en paralelo sus trabajos solistas. Luego, a finales de los 90 y a comienzos del 2000, realizan conciertos benéficos. Y uno de estos conciertos fue en el Royal Albert Hall de Londres, el cual fue grabado y lanzado luego en formato DVD y CD. El 27 de junio del 2002, otro hecho triste sacude a la banda. Un nuevo miembro era encontrado muerto. Esta vez se trataba del mítico John Entwistle. Lo encontraron muerto en su habitación del Hard Rock Hotel de Las Vegas. Su muerte se debió a un paro cardíaco. Su salud coronaria se había ido deteriorando rápidamente debido al consumo de cocaína durante muchos años, desde su juventud hasta pocos años antes de su muerte. Tras su fallecimiento, se ven en la difícil tarea de buscar un nuevo bajista, y es así que seleccionan al experimentado bajista Pino Palladino para tratar de cubrir el vacío que dejó John. En el año 2004 lanzan un álbum compilatorio llamado Then and Now, que marcaba los 40 años de trayectoria de la banda, y se embarcan, Daltrey y Townshend, junto a otros músicos, en una nueva gira internacional bajo el nombre de The Who. En el año 2005 participan también del festival Live Aid de Londres, que vio a otras grandes bandas reunirse, como fue el caso por ejemplo de sus amigos de Led Zeppelin. Al año siguiente, en el 2006, publican su primer álbum de estudio en 24 años. Recuerden que el último trabajo de estudio fue It's Hard en 1982. Este nuevo trabajo, que se llamó Endless Wire, emocionó al mundo ya que en el nuevo milenio el género rock vio a pocas bandas antiguas publicar nuevos trabajos y como que parecía que el rock estaba en declive. Y The Who, como una banda ya leyenda, sale con un nuevo trabajo para revitalizar al género. Luego de este trabajo salen nuevamente de viaje Daltrey, Townshend y sus músicos y emprenden una larga gira internacional. En esta gira encabezan el legendario festival de Glastonbury en el 2007. Muchas de estas presentaciones fueron grabadas y lanzadas luego en formato DVD.
Luego de esta gira se publicó un nuevo documental de la banda llamado Amazing Journey, The Story of The Who. Ya para el año 2008 salen nuevamente de gira por Asia, Oceanía y Estados Unidos. En el 2010 tocan en el entretiempo del Supertazón y también dieron conciertos benéficos. En el 2012 participaron de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres interpretando 3 canciones. Luego nuevamente se reúnen para una nueva gira por Estados Unidos con más de 35 shows interpretando el disco Quadrophenia en su totalidad. Y se publica un álbum en vivo llamado Live at Hull, de aquellos días de juventud. Ya en el 2016 participaron en uno de sus últimos grandes conciertos, que fue el Desert Trip, un festival en la localidad de Indio, California, en donde interpretaron sus mayores éxitos. Esto fue uno de los últimos destellos de magia y genialidad del que fuimos testigos. The Who es una banda que fue absolutamente trascendental y clave, y una de las más influyentes del rock and roll en la historia. Es considerada el eslabón entre el rock and roll y el punk rock, así de importante fue. El bajo de Entwistle fue clave, por ejemplo, para inspirar a otros legendarios bajistas que surgieron después de él, como Geddy Lee de la super banda canadiense Rush, Adam Clayton de la banda irlandesa U2, Bill Wyman de los Rolling Stones, Michael Anthony de Van Halen y Steve Harris de Iron Maiden, por citar algunas leyendas a las que alcanzó la influencia de John Entwistle. Keith Moon, por otro lado, fue la gran inspiración que tuvo Neil Peart de la banda canadiense Rush, quien es otro de los mejores bateristas de todos los tiempos, un super baterista Neil Peart. El estilo de Keith fue clave para el aprendizaje del instrumento y ampliar sus límites a la hora de tocar para Neil Peart y salir de ese molde estándar que tenían la mayoría de los bateristas antes de Keith Moon. El propio John Bonham reconoció que Keith era uno de sus bateristas favoritos, quizás su baterista favorito, aparte de ser su gran amigo. En una entrevista, Pete Townshend había dicho que por más que la banda había seguido reuniéndose y tocando hasta la actualidad, la banda The Who realmente había terminado el día en el que murió Keith Moon. Y por un lado todos coincidimos con esa opinión, pero por otro lado es genial verlos tocar aún hasta la actualidad a él y a Roger, dándolo todo en cada concierto, en cada riff de Townshend y su característico giro de brazo al ejecutarlo, en cada canto salvaje de Roger para luego revolear el micrófono con fuerza y ampliando así con cada presentación los límites del legado de la banda. Y ese legado que había comenzado en los 1960s y que por más que la historia fue difícil para estos muchachos, todos estamos de acuerdo de que es una banda que lo cambió todo y que cambió a los músicos que consumieron y escucharon la música de The Who. Esto a su vez expandió los límites del rock e inclusive tuvo que ver con el nacimiento de uno de los mayores subgéneros del rock, que fue el punk. Quizás nadie imaginó toda esta historia llena de éxitos y sombras cuando veían a Pete Townshend destrozar su guitarra de la frustración por el mal sonido, o a Keith Moon destrozar su kit de batería por el simple hecho de estar loco y porque le gustaba generar sorpresa en el público, en aquellas recordadas noches de las primeras presentaciones en el Marquee Club de Londres. Pero sí que fue un gran viaje el de estos señores del rock. Pero por favor, no se tomen todo lo que digo tan en serio. Al final, estos relatos siempre son solo puros cuentos.